UNAM 2025, titulada Vulnerabilidad, Comparación e Igualdad. Nos convoca hoy particularmente una reflexión de gran profundidad. ¿Cómo argumentar la vulnerabilidad en la práctica jurídica sin que ésta se convierta en un discurso vacío, sino en una herramienta real y fehaciente para transformar la justicia? En esta mesa exploraremos líneas que atraviesan la teoría y la práctica, la persuasión y los argumentos cuasi lógicos que nos invitan a analizar cómo se construye la fuerza del razonamiento en contextos de desigualdad. La idea de igualdad como no sometimiento, es decir, entender la igualdad no solo como trato idéntico, sino como una exigencia de libertad y dignidad frente a relaciones de poder asimétricas. La vulnerabilidad y la interseccionalidad como categorías que nos obligan a mirar cómo se entrecruzan las formas de exclusión y discriminación en los sujetos de derecho. La comparación como gramática intelectual indispensable para razonar en clave de semejanzas y diferencias al momento de argumentar casos concretos. Y finalmente, la argumentación de la desigualdad en el ejercicio de los derechos, tomando como referencia los casos paradigmáticos de la justicia constitucional guatemalteca que nos muestran los retos regionales en torno a la igualdad y la dignidad humana. Este espacio es una invitación a repensar nuestras categorías jurídicas desde la vulnerabilidad, no como un signo de debilidad, sino como una oportunidad para construir un derecho más sensible, más humano, pero sobre todo más justo. Me complace dar la bienvenida a quienes me acompañan hoy en esta mesa y en el orden de intervención iré presentando a cada uno de ellos. Doctor Ricardo Garzón Cárdenas, abogado por la Universidad del Externado de Colombia y doctor por la Universidad de León, España. Actualmente es profesor de Teoría del Derecho y Argumentación Jurídica en la Universidad de León. Se desempeña como investigador en el área de Filosofía del Derecho, participando activamente en proyectos de investigación sobre teoría jurídica, argumentación y derechos fundamentales, incluyendo el proyecto DER 2016-74898 C2 y 1R, cofundador de SILEX Formación Jurídica. Ha desarrollado talleres, seminarios y concursos especializados dirigidos a estudiantes y profesionales del derecho. Su labor académica combina la enseñanza, la investigación aplicada y la publicación de artículos en revistas nacionales e internacionales, contribuyendo a la reflexión crítica sobre los fundamentos filosóficos del derecho y la argumentación jurídica en contextos contemporáneos. El nombre de la ponencia, Persuasión y argumentos cuasi lógicos. Doctor, sea usted bienvenido. Adelante, el micrófono y el auditorio es suyo. Bueno, muy buenos días. Bueno, primero que todo, pues quiero agradecer, maestra Chávez, por la presentación tan generosa. Estoy muy agradecido de estar acá en la UNAM, en esta Facultad de Derecho. Hace ya como 7 años que había venido precisamente con el mismo grupo de investigación con el que estoy acá. Y sea la oportunidad para agradecer pues, a la directora, la doctora Venegas, a la organización de este evento, particularmente pues a la interacción que ha habido entre UNAM, Isabel Moreno y León, con Marta Cabrera, y a los directores de los grupos de investigación, doctora Silvia Barona y doctor Juan Antonio García Amado. Bueno, dados los agradecimientos de rigor, yo quiero hablar de una cuestión, llamémosla analítica, que de alguna manera ha quedado esbozado en las sesiones de ayer, cuando se preguntaban varios de los ponentes, la profesora Barona, el profesor Cabra, el profesor García Amado, respecto a cuál podría ser la dimensión conceptual de la vulnerabilidad. O sea, es decir, si este es un término que efectivamente nos pueda servir a nosotros para estudiar algún aspecto de la realidad jurídica y pues transformarla, ¿no? Pero primero estudiarla es una cuestión fundamental. Siguiente, ¿alguien lo pasa?
¿Dónde está proyectándose allí? Sí, pero ¿en qué ordenador? ¿En ese? ¿No baja? Perdón. Bueno, la primera cuestión de mi conferencia tiene que ver particularmente con el papel que tiene la igualdad cuando nosotros hacemos comparaciones y qué lugar tiene en la argumentación. La primera cuestión, subirlo un poquitico. Bueno, les voy contando qué dice ahí. Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros a la hora de investigar jurídicamente sobre la igualdad es que muchas veces nos referimos a cuestiones distintas. Todas son jurídicamente importantes, pero en primer lugar, cuando hablamos en derecho constitucional, cuando hablamos de igualdad, generalmente estamos hablando de un principio. Y ese principio es digamos, nos dice qué igualdades son jurídicamente relevantes y qué diferencias están proscritas. Eso en términos de principio. Pero adicionalmente tenemos la igualdad como concepto. La igualdad como concepto es básicamente una relación que hay entre dos entidades conforme a cierto punto de vista. Esta dimensión conceptual de la igualdad, ojo, es extrajurídica, no es directamente jurídica. La hemos importado al mundo jurídico a partir de ideas formales, que es donde tiene lugar la comparación. Y finalmente, la igualdad, donde menos se ha estudiado, creo yo, y es donde yo he puesto el mayor énfasis investigativo, es la igualdad como idea o como noción. ¿Qué quiere decir esto de idea o noción? Sobre todo siguiendo a Gen Perelman, resulta que nosotros utilizamos ciertos términos como lugares comunes del auditorio, o sea, puntos de encuentro con el auditorio. La igualdad es un punto de encuentro. Entonces, si nosotros miramos estas tres visiones o estas tres dimensiones de la igualdad, vamos a encontrar problemas distintos. Como principio tenemos un problema sustancial, que es que el contenido de la igualdad siempre va a estar establecido por otros derechos. Este es un problema que en teoría del derecho yo creo que no se ha podido resolver bien. ¿Por qué razón? Porque nosotros en nuestra tradición política, cultural, estamos muy comprometidos con la idea de igualdad y por tal razón en la teoría del derecho tenemos una enorme dificultad para encajarla. ¿Encajarla cómo? ¿Cuál es el contenido de esa igualdad? Casi siempre nos vamos a dar cuenta que cuando hacemos una comparación jurídica en materia de igualdad, estamos hablando de derechos concretos, es decir, estamos comparando personas conforme a ciertos derechos. Entonces, el primer problema sustancial que va a tener la igualdad es precisamente que el contenido es establecido por otros principios u otros derechos. A nivel conceptual, el problema que vamos a encontrar como comparación es que el punto de vista no es dado precisamente por la comparación, sino por algo externo, que es algo que en lógica se ha llamado relevancia. Es decir, necesitamos nosotros establecer bajo qué punto de vista una comparación es realmente importante, ¿sí? Y la pregunta que yo les haría a ustedes como juristas o futuros juristas es, ¿cuál podría ser ese criterio de comparación? Para mí la respuesta más ostensiva es que ese criterio de comparación son precisamente las normas. Si alguien estuvo ayer en la conferencia del profesor García Amado, donde decía que uno de los asuntos de la vulnerabilidad es precisamente pensar cuál es el potencial civilizatorio del derecho, es que precisamente las reglas, sobre todo las reglas generales, nos permiten de alguna manera establecer qué es lo importante en el trato a las personas. Otra cosa es que eso lo podamos ir transformando políticamente, refinando, ajustando dentro de un ordenamiento jurídico. Entonces el problema pragmático que va a tener aquí la igualdad es la relevancia de esos aspectos, que va a depender del contexto. ¿Y cuál es el contexto nuestro? Eso lo vamos a ver. Y el problema de la idea o noción es un problema argumental auténtico y yo creo que explica en buena medida
todas las variaciones que dentro de la jurisprudencia hay cuando se trata de definir qué es la igualdad. ¿Por qué? Porque la igualdad tiene una particularidad. La particularidad es que tiene una enorme fuerza persuasiva y esa enorme fuerza persuasiva, que es, digámoslo así, psicológica, deriva de lo mucho que se parece a un razonamiento formal, o sea, a un razonamiento lógico-deductivo. Por eso es que yo he tratado de conectar precisamente las nociones de argumentos cuasilógicos con igualdad. Vamos a la siguiente, por favor. Ahí. Esta es una idea que en teoría de la argumentación es del ABC, pero me parece que no debo dar por supuesto que todos aquí lo manejamos y quiero evitar ambigüedades. Este autor, que es el padre de la nueva teoría de la argumentación, Hen Perelman, hizo una distinción capital a la hora de argumentar. Él separó demostrar de argumentar. ¿Qué es demostrar? Demostrar es realizar un razonamiento necesariamente verdadero o formal, ¿sí? Estas demostraciones dependen ¿de qué? Pues de la verdad de las premisas y de la corrección, digamos, lógica de esas deducciones, o sea, que se cumplan las reglas de la deducción. Perelman, que fue un lógico, dijo, argumentar no es eso. Argumentar es otra cosa. ¿Qué es argumentar? Dice, argumentar es construir una conexión psicológica con el auditorio. Lo que sucede es que muchas veces nosotros utilizamos la lógica como herramienta persuasiva. O sea, piensen ustedes que una vez nosotros asumimos que el interlocutor nos está hablando de una fórmula matemática o de una fórmula lógica, nosotros vamos a sentirnos fuertemente persuadidos a que lo que nos dice es verdadero, salvo que nosotros conozcamos todas las reglas de deducción que está aplicando. Esta es una de las razones por las cuales triunfa tanto una fórmula como la ponderación, que no la entiende nadie, pero a todo el mundo le gusta, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Siguiente y siguiente. Ahí. Bueno, miren, en esa diapositiva digamos, hago una presentación muy rápida del valor formal de la igualdad. La igualdad tiene un valor formal en las matemáticas y básicamente en las matemáticas se considera que la igualdad representa las propiedades de la equivalencia, que son estos tres elementos: reflexividad, simetría y transitividad. ¿Esto para qué sirve? Pues esto sirve sencillamente para saber qué relación hay entre unos elementos y otros. Ahí ustedes ven una recta numérica, no tiene mucho misterio, y la recta numérica nos permite nada más ver que hay números que son superiores a otros, números inferiores a otros y números iguales a otros. Entonces, cuando tenemos números iguales, podemos establecer equivalencias. Entonces, como está ahí, 4 más 2, 7 menos 1, 3 por 2, eso no tiene ningún misterio. Me interesa sobre todo que veamos la relación que hay entre las propiedades de la equivalencia y ciertos modos de argumentación. Entonces, por ejemplo, reflexividad, que es la relación que un elemento tiene consigo mismo, entonces generalmente se proyecta como A más A o un número igual al mismo número. Simetría, que en el ejemplo está, si Aníbal es hermano de Bruno, Bruno es hermano de Aníbal, es decir, hay relaciones que son correlativas. Y transitividad, que es si Aníbal es hermano de Bruno, Bruno es hermano de Carlos, entonces Aníbal es hermano de Carlos. Estas propiedades, en términos de argumentación práctica, generalmente no tienen relevancia, generalmente. Y eso hace que pues, uno no tenga la necesidad de estudiarlos. Pero, siguiente, por favor. Pero con la igualdad encontramos un problema, que la igualdad es considerada un valor. Si ustedes miran, buena parte de la jurisprudencia constitucional europea y latinoamericana por reflexión, resulta que siempre se afirma que la igualdad, además de ser un derecho, un principio, es un valor. Y miren, desde la metafísica alemana, desde la teoría del valor, de la jurisprudencia de los valores, esto es un problema filosófico complejísimo en el que nos han introducido los filósofos del derecho, complejísimo. ¿Por qué? Porque nos han puesto a pensar cosas como esta: si la igualdad es un valor, ¿cómo podemos aplicar valores? ¿Sí? ¿Cómo? Lo primero, para desanudar un poquito esto y de manera muy rápida, creo yo, es entender que podemos separar valores de valoraciones.
¿sí? O sea, una cosa tiene determinado valor, o sea, estas gafas tienen el valor instrumental en este caso de ayudarme a ver mejor de lejos, y eso hace que yo valore estas gafas. Pero entonces dense cuenta, hay un valor en esto que es instrumental y hay otro que es un acto intelectivo que yo tengo de relación con ese objeto. Entonces, el hecho de que yo valore no necesariamente quiere decir que las cosas tengan objetivamente un valor, ¿sí? O sea, si alguien que no tiene problemas de visión se encuentra estas gafas, pues estas gafas no son valiosas. Y no se puede decir que tengan un valor, bueno, salvo valor económico, ¿no? Entonces, cuando nosotros introducimos esta idea de que los valores cumplen una función fundamental en el derecho, entramos en una discusión de orden metafísico, y es exactamente qué cosa. Nosotros, ¿qué tipo de normas aplicamos? Las normas que nosotros leemos en la legislación, las normas que nosotros encontramos por vía de las valoraciones que nosotros tenemos en ellas, ¿o qué cosa? Bueno, pues la igualdad, al ser considerada valor y al tener una dimensión formal, como les he dicho, nos ha llevado a una siguiente situación. Siguiente, por favor. Primero, estamos de alguna manera obligados a argumentar con la igualdad. Obligados. Pero si asumimos que la igualdad es un valor, lo primero que debemos entender, creo yo, es que no se trata de un valor objetivo, sino que se trata de algo que nosotros como comunidad de juristas solemos valorar. Si entendemos eso, entendemos que nadie puede rechazar una argumentación, o sea, de una contraparte, que esté basada en la igualdad per se. ¿Por qué? Porque eso sería sacarnos del campo de juego. O sea, el valor no lo debemos ver como algo objetivo, sino como algo que concita acuerdo entre nosotros. Entonces, sería muy torpe negar una argumentación, y generalmente no se hace, que sea basada en la igualdad. Pero hay dos alternativas argumentales y estas dos alternativas argumentales explicaría por qué es tan difícil definir la vulnerabilidad, como lo decíamos ayer. Primero, porque resulta que yo puedo, si quiero argumentar bien, puedo, uno, alinear el sentido genérico con las pretensiones del hablante. Puedo decir, claro, la igualdad es importante, pero es importante en cierto sentido. En última le estoy diciendo no en el tuyo, en el mío. O sea, estoy preparando para un siguiente giro argumental. O la otra, si la pretensión no se puede alinear, puedo exaltar el valor afirmando que puede entrar en conflicto con otros. Ejemplo, libertad. Entonces, voy paso a paso de estos dos giros argumentales. Siguiente, por favor. Bueno, miren, en ese diagrama de Venn, ustedes ven dos conjuntos. Un conjunto que se llama Valentina y un conjunto que se llama Elena. Entonces, ambas son mujeres. Valentina es colombiana, Elena es alemana. Entonces, bueno, claro, son iguales en cuanto a mujeres, son diferentes en cuanto a su nacionalidad. Una es mayor de edad, otra es menor de edad. Ambas son mis sobrinas, entonces son iguales en cuanto a que son hijas de un hermano mío. Una está en la universidad y la otra en el jardín. Este diagrama muestra que en todo caso, nosotros podemos tomar determinadas igualdades o tomar determinadas diferencias de los sujetos comparados. Es decir, en principio no hay ningún condicionamiento lógico formal que nos evite que le demos relevancia a una diferencia y no se la demos a otra. Entonces la cuestión acá es, ¿bajo qué punto de vista nosotros vamos a comparar a Valentina y Elena? La respuesta va a ser, depende. ¿Depende de qué? ¿Cuál es el problema jurídico frente al cual estamos? Entonces, estamos hablando de quién debe pagar impuestos en Alemania, quién debe pagar impuestos en Colombia, estamos hablando de quién tiene derecho al voto, etc. Entonces, lo que importa la diferencia va a ser, o lo que le va a dar relevancia a la diferencia, va a ser el derecho. Y si resulta que lo que le va a dar relevancia a esa diferencia es el derecho, tenemos que ya empezarnos a preguntar si la igualdad realmente es un valor de naturaleza moral. No sé si me siguen en esto. O sea, venimos diciendo que la igualdad es un valor político-moral, pero resulta que puestos a comparar entidades, a comparar personas en este caso, pues resulta que los criterios de relevancia son establecidos por el derecho.
Entonces tenemos una serie de principios constitucionales y de concepciones de la justicia constitucional que nos dice que tenemos que darle una lectura moral precisamente a esta igualdad, cuando la igualdad lo que nos dice es, yo eso no se lo resuelvo. Yo no lo resuelvo, lo tiene que resolver usted. Bueno, entonces, siguiente. Bueno, ese es un mapa de los argumentos cuasilógicos de Perelman. En virtud de que pues, me queda poco tiempo, les voy a hacer una presentación muy rápida. Miren, así como Perelman dijo que no había demostración en la argumentación, pues resulta que en la argumentación tampoco hay contradicción. Si ustedes han recibido clases de lógica, pues recordarán que uno de los principios fundamentales de la lógica básica pues, es la contradicción. Dice Perelman, no. En argumentación no hay contradicción. En argumentación lo que es incompatibilidad. Es decir, las mismas cuestiones yo las puedo plantear de tal manera que son compatibles o de manera que no lo sean. También hay unos casos en los cuales puedo, dentro de los argumentos, establecer identidades totales, no me interesa sobre todo eso ahora, pero lo que sí me interesa es la identidad parcial. Resulta que Perelman había escrito años antes un libro llamado De la Justicia, en el cual dijo lo siguiente, dijo, mire, todas las concepciones de la justicia están basadas en la igualdad, todas. Lo que sucede es que unas concepciones de la justicia están basadas en la igualdad en cierto aspecto, mientras que otras están basadas en la igualdad en otro aspecto. O sea, es decir, la igualdad siempre va a ser un componente conceptual de cualquier concepción de la justicia. Pero lo que nos va a decir qué es lo que hay que repartir y qué es lo que es importante repartir y cómo repartirlo es esa concepción de la justicia. Entonces, qué sé yo, si yo voy a repartir cupos educativos, pues una sociedad puede establecer criterios como el mérito, o sea, el que tenga mejores calificaciones, la necesidad, el que tenga menores oportunidades económicas, etcétera, etcétera. Pero ese criterio es externo. Entonces, lo que nos va a decir Perelman es que la igualdad siempre va a jugar ahí y la identidad parcial, esto que yo les mostré de Elena y de Valentina, precisamente muestra que no hay una única solución correcta en esta cuestión. Puedo escoger una o puedo escoger otra. Y lo otro en lo cual la argumentación cuasilógica va a ser fundamental es en un problema que hoy se discute muchísimo, creo que le falta discusión, es el problema de la relación que tiene una parte con el todo o la división del todo en sus partes. Esto en teoría de los conjuntos se ha estudiado mucho y en teoría del derecho un poco menos. Resulta que cuando yo no quiero aplicar una norma a un destinatario de esa norma, o sea, un destinatario explícito de esa norma, ¿qué es lo que tengo que decir? Que hay una particularidad en ese destinatario que lo saca del conjunto general en el cual está contenido esa norma. Es decir, la norma reguló más de lo que debería, o sea, lo reguló a él, no debiendo regularlo, ¿sí? Entonces, esa sobreinclusión de situaciones la tiene que reparar el juez, ¿sí? Eso es lo que se suele decir. Es decir, la legislación no debió incluir este caso. Entonces el juez lo ajusta. Pero también sucede de manera contraria. Cuando la legislación no contiene a alguien, tengo que incluirlo. ¿Por qué? Porque no fue suficientemente inclusivo. Inclusión, en lógica, tiene que ver precisamente con la incorporación de un conjunto dentro de otro. Y cuando hablamos de igualdad, siempre estamos hablando de igualdad. Y cuando hablamos de igualdad jurídica, estamos hablando de inclusión de una clase de personas o una clase de grupos en una clase normativa. Entonces, esa inclusión de esa clase de personas en una clase normativa es el problema eterno que nosotros tenemos a la hora de aplicar el principio de igualdad. Y, finalmente, por favor, tenemos la táctica de valorar desvalorizando, que es el fenómeno de la ponderación. ¿Por qué valorar desvalorizando? Porque sucede, eso lo explicó Perelman de manera maravillosa, que siempre que nosotros aplicamos el derecho, suponemos que hay algo en equilibrio, siempre, ¿sí? Entonces, como todo está en equilibrio, cada vez que el juez hace algo, tiene que justificar el sacrificio de algo, ¿sí? Entonces, y esto, si alguien ha leído a Robert Alexy, lo verá retratado. O sea, cada ganancia implica una pérdida. Entonces, para mantener ese equilibrio, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues establecer una igualación o una equivalencia
entre igualdad y libertad. Bueno, pues en esa solución solo van a aparecer soluciones particulares. Y última, encuentran ustedes la concepción hegemónica de la igualdad jurídica que hay hoy en Iberoamérica, que es esta. Son los dos subprincipios de igualdad de Robert Alexy. Principio de igualdad jurídica. Si no hay ninguna razón suficiente para permitir un trato desigual, entonces será ordenado un trato igual. Es decir, el principio o el subprincipio de igualdad jurídica dice que debemos mantener las igualaciones normativas, es decir, las igualaciones establecidas por el legislador que crea clases normativas mediante normas generales, si no hay razones para desobedecerlas. Pero luego viene la igualdad de hecho. Si no hay ninguna razón suficiente para permitir un trato igual, ¿cómo permitir un trato igual? Pues el trato establecido por la ley, entonces está ordenado un trato desigual. Aquí lo que ha aparecido en torno a la igualdad es precisamente una fórmula general de derrotabilidad normativa de cualquier norma. ¿En nombre de qué? De la igualdad. Entonces dense cuenta ustedes cómo de repente nos podemos quedar sin la estructura normativa básica que opera en nosotros, sobre pretexto de perseguir una mayor inclusión. No digo que la inclusión no sea importante, pero desde el punto de vista teórico, no establecer ningún tipo de límite a la inclusión normativa nos lleva a la disolución de cualquier ordenamiento jurídico. Bueno, muchas gracias. Agradecemos profundamente la intervención del doctor Ricardo Garzón. Sin lugar a dudas, tanto que reflexionar y sobre todo tantos saberes que trasladar a las aulas. Y bueno, yo tan complicada en este puesto que a mí, híjole, esto de cortarles la intervención, créanme que es una tarea sumamente complicada porque justo estamos escuchando cosas tan interesantes. Entonces, pues bueno, me disculparán mis compañeros en la mesa, pero me tocó la tarea complicada de estar interrumpiendo. Pues vamos a dar paso a la doctora Leticia Bonifaz Alfonso. La doctora, ella es doctora en Derecho por la UNAM, donde también cursó la licenciatura. La doctora Leticia es profesora titular en la Facultad de Derecho desde el año 2008. Ha desempeñado cargos en la Secretaría de Gobernación y en la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, integrando la perspectiva jurídica en políticas públicas. Su labor académica y profesional se centra en derechos humanos, derecho constitucional y perspectiva de género. Ha sido asesora en proyectos de protección de derechos fundamentales, así como en la implementación de políticas públicas de inclusión y equidad. Reconocida por su contribución a la investigación y formación jurídica, ha publicado artículos y participado en congresos nacionales e internacionales sobre derecho constitucional, derechos humanos y argumentación jurídica. El nombre de la ponencia, vulnerabilidad e interseccionalidad. Doctora, le cedo el micrófono. Muchísimas gracias, feliz de estar en mi casa y feliz de poder participar en este encuentro tan importante. Bueno, yo les voy a comenzar diciendo que he tenido la suerte de tener varios roles a la vez y lo que les voy a platicar tiene mucho que ver con mi propia experiencia. Es decir, soy maestra de Filosofía del Derecho, de Teoría del Derecho aquí en la universidad, pero también he tenido cargos en donde he aplicado la interseccionalidad. Entonces no solo soy una teórica, sino hago en la práctica cuestiones de aplicación de interseccionalidad y perspectiva de género, de lo que les voy a hablar hoy aquí. Bueno, les voy a platicar dónde empezó el problema de la generalidad en el derecho. Muy bien. Bueno, les voy a platicar dónde empezó parte del problema y dónde lo fuimos generando ya repetidamente, inadecuadamente. Todo empezó con una falsa idea de igualdad, y esa falsa idea de igualdad viene de la Declaración Universal de Derechos que se hizo en Francia. ¿Por qué?
porque se dijo que todas las personas éramos iguales, cuando nunca en realidad hemos sido iguales. Entonces ese grupo de personas hablaba de igualdad pensando que a quienes dirigían las normas eran hombres heterosexuales, propietarios de tierras, blancos, sin ninguna discapacidad, etc. Y entonces nos fuimos con el esquema de la igualdad y en la primera Constitución mexicana, por ejemplo, 1824, ya después de la independencia, solo hablamos de un tipo de mexicanos y desde entonces no hubo reconocimiento de los pueblos indígenas de México. Sencillamente porque se hablaba de igualdad e incluso se hizo en dos momentos históricos muy importantes, en la época de Juárez con Justo Sierra y en la época de Obregón y Calles con Vasconcelos, la idea de ir no solo alfabetizando, sino buscando que las comunidades indígenas se asimilaran al modelo occidental. Esto significa que en México existe esta deuda y que hoy tenemos otros lentes, otros ojos para ver qué pasa con esas comunidades indígenas, porque estuvieron francamente invisibilizadas de las normas. Y como eso, otros grupos también en situación de vulnerabilidad, que serían, por ejemplo, toda la población LGBTIQ+, porque para ellos la lucha todavía es mucho más reciente. Estamos hablando que en los años 70, 80 empezaron a decir nosotras, nosotros y nosotras y nosotres estamos en una situación en donde necesitaríamos visiones distintas para que tuvieran posibilidades de inclusión. La teoría hace intentos por decir qué es la vulnerabilidad, lo estamos viendo en la exposición anterior, pero en los hechos la Corte Interamericana ya tiene criterios específicos para decir qué es la vulnerabilidad y dónde hay vulnerabilidad, sobre todo porque dejan a una persona, cuando es vulnerable, sin protección para el ejercicio de ciertos derechos o en franco riesgo para otorgar medidas cautelares. Entonces, en lo que la doctrina se pone de acuerdo qué es la vulnerabilidad, en los hechos nuestra Corte Interamericana dice, para mí la vulnerabilidad es esto, la interseccionalidad es esto y tiene un carácter normativo que tendremos que ir aplicando día con día. ¿Qué es lo que no vieron en Francia? Porque se les estoy diciendo que esa Declaración Universal nace como si todas las personas fuéramos iguales. No vio que había estructuras de opresión. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de estructuras de opresión? A la existencia del patriarcado, que durante siglos menospreció los derechos de las mujeres. ¿Por qué? Por el hecho de ser mujeres. Entonces, las mujeres no tienen derecho al voto, les estoy hablando de aquellas épocas. Las mujeres no tienen derecho a igualdad en la educación, no nos preocupa la salud, no ponemos reglas específicas en temas que tienen que ver con participación política, en fin. ¿Y cómo sé yo y cómo les puedo decir que allí el patriarcado estaba presente y las mujeres fueron excluidas? Porque la primera mujer que después de la Declaración Universal en Francia dijo, ¿y los derechos de las mujeres qué? Sencillamente fue guillotinada, solo por preguntar. Y ella misma dijo que no, una persona que puede subir al cadalso, una mujer que puede subir al cadalso, podría subir también a la tribuna. ¿Por qué sabemos que no estaban las mujeres allí? Justo le digo, porque una mujer llamada Olympia de Gouges, cuando se hizo ahora la Olimpiada en Francia, pasó una imagen de ella como una reivindicación de que ahora sí hablamos de los derechos de las mujeres. Y ustedes saben que después de que viene todo el proceso de asimilación de esta Declaración Universal, ya en las constituciones posteriores, en todos los casos no se habló ni de diferencias ni de vulnerabilidad. Entonces le decía yo, el primer modelo de opresión es el patriarcado. Diferenciación en función del sexo. A las mujeres y a la población LGBTI se le trata de manera diferente. ¿Por qué? Porque el sistema patriarcal así lo ha venido estableciendo. Pero también existe el colonialismo, que es lo que hace
que aunque ya no existan de hecho colonias, el modelo colonial sigue vigente y vivo en muchos sobre todo en nuestra región. Y eso hace que los grupos indígenas y ciertas poblaciones, incluso afrodescendientes, porque es diferente las personas originarias que son discriminadas, poblaciones indígenas, de la diáspora africana que vino, como las poblaciones afromexicanas que tenemos en Veracruz, en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero. Entonces hay otra discriminación por otra estructura de poder, pero también vino el mundo del capacitismo, donde las personas con discapacidad eran relegadas. Los derechos de las personas con discapacidad que tienen una especial vulnerabilidad, esas personas también o eran escondidas y ocultadas en las casas, pero no se hablaba de sus derechos. ¿Desde cuándo hablamos de derechos de personas con discapacidad? La historia es muy reciente, pero ahorita, solo para venir a este salón, vemos que hay una guía táctil para si una persona ciega puede llegar al Auditorio Benito Juárez porque la conducen y vamos a encontrar rampas y en estricto sentido para una persona ciega tendría que haber disponibilidad de braille y para una persona sorda lenguaje de señas, en fin, hoy en día tenemos muchas posibilidades para hacer lo que se llaman ajustes razonables en función de la atención de cierta vulnerabilidad. Pero el mundo pensaba, o al menos jurídicamente se establecía, que todos éramos iguales y no se hablaba de las diferencias que hoy, al menos el artículo 1 constitucional reproduce, que en la Corte, en esta Corte que se le llamaron categorías sospechosas. Discriminación en función de tu sexo, en función de tu estado civil, en función de tu salud, porque hay muchos casos en donde también se discrimina por razones de salud. En la Corte Interamericana ha habido muchos casos en donde hay un caso muy famoso de una niña que fue desafortunadamente por una enfermedad, necesitó una transfusión de sangre, la transfusión de sangre llevaba VIH, tener VIH implicó que no la dejaran estudiar por el temor de entonces de que contagiara a alguien más. Después, cuando se enteraron los vecinos, se tuvo que cambiar de lugar, de donde vivía, y varias veces se tuvo que cambiar porque cuando se sabía que ella era portadora de VIH, tuvo negación del derecho a la salud, negación del derecho a la vivienda. Son casos de la vida real en donde la vulnerabilidad se puede observar. Ahora, cuando hablamos de interseccionalidad, ¿de qué hablamos? Hablamos de que si tú puedes experimentar una discriminación por estar en una categoría que lleva una vulnerabilidad, la vulnerabilidad puede intersectarse y provocar, todavía potenciar más el riesgo en el que te encuentras. Es decir, y esto es una teoría que fue básicamente hecha por Kimberly Crenshaw, que ella identificó varios casos en Estados Unidos en donde varias mujeres afrodescendientes estaban discriminadas en el trabajo porque habían reglas para las mujeres blancas y había reglas para los trabajadores afrodescendientes hombres, y ellas quedaban en un espacio en donde no había protección para ellas. Cuando hablamos de interseccionalidad, lo que decimos es que hay categorías que cruzan y al cruzar todavía potencian más la vulnerabilidad y más el estado de riesgo. No es lo mismo ser mujer y ya tener la discriminación por sexo que ser mujer indígena, donde hay discriminación por sexo y por etnia, y ser mujer indígena con discapacidad, y ser mujer indígena con discapacidad en proceso de migración, y ser mujer indígena con discapacidad adulta mayor. Vas haciendo intersecciones y la vulnerabilidad se va potenciando porque va generando condiciones de más dificultad. Entonces, ¿qué es la interseccionalidad o qué se pide en el ámbito de los derechos humanos? Tener perspectiva de interseccionalidad, es decir, que veamos esos espacios donde las cosas se están cruzando para que en los casos concretos
para la ley va a ser muy difícil abarcar todas las diferencias y en los tratados internacionales se abren paraguas que busquen proteger a todo el mundo, pero en los casos concretos se va a decir aquí qué es lo más grave. Lo más grave es que era adolescente o lo más grave es que fue reclutada en una red de trata o lo más grave no era su edad, sino que esa jovencita tenía un problema de discapacidad. Vamos a ir viendo que los cruces son hoy en día lo más común y la regla de la igualdad raza, por fortuna, es algo lejano y la mayoría de las disposiciones hoy buscan que veamos este mundo lleno de diversidad. Y esto implica que cada vez más esta diversidad la podamos observar diciendo que tenemos que tener y ver dónde están esas diferencias y cómo impactan esas diferencias en los casos concretos. Y por eso es tan importante el rol que juegan tanto la Corte Interamericana como esta Suprema Corte que desafortunadamente se va, y desde aquí les expreso mi principal preocupación es si van a mantener criterios semejantes. Si los discursos que vienen, pero no solo en el discurso, sino ya en la aplicación práctica, vamos a tener un retroceso o vamos a seguir con estos avances que tenemos. Para la interseccionalidad ya hablé de la edad. El mundo fue construido con mirada adultocéntrica. Los adultos estaban en el centro de todo y hasta muy poco se reconoce que los niños y las niñas tienen derechos, que las adolescentes tienen derechos y que tienes que tener medidas específicas para ver a su edad y con el desarrollo que van teniendo, cómo pueden tener un libre desarrollo de la personalidad identificado desde que van siendo, y cómo son a veces víctimas directas o indirectas en la comisión de delitos o cuando se están peleando los padres por patria potestad y todo lo demás. Tener los ojos en los niños, tener los ojos en las niñas y no tener la visión adultocéntrica ya cambia la situación de igualdad, porque una niña, un niño, un adolescente no es igual a un adulto, no es un adulto pequeño, tiene otras características. Y por edad también están las personas mayores. Y las personas mayores tienen requerimientos específicos y muchas normas no están pensadas en función de ellos. Todo el tema de la violencia, las personas mayores sufren distinto tipo de violencia, a veces por las mismas personas que los cuidan, a veces por los familiares. El mundo no está hecho para ellos. Vean todo el sistema bancario, vean todos los sistemas en donde pensarían que el adulto mayor se va a adaptar más en este mundo de tecnología, cuando no es así. Entonces, una mirada interseccional, ya para ir cerrando, implica saber que estas diferencias existen, saber que ya hay normas que te diferencian y que te dan la posibilidad de tener una perspectiva diferente por grupos diferenciados, y que estas condiciones pueden llevarte a una verdadera justicia, porque igualar a los que no son iguales o a los que son víctimas de estas estructuras de poder que generan desigualdad, lo que van a hacer que en la práctica es que si tú sigues con medidas de igualdad sin hacer la diferenciación, entonces tiene un impacto mayor a la persona a la que no se le está reconociendo la vulnerabilidad en la que se encuentra. Cuando hay muchísimos ejemplos, les puedo hablar de casos no solo que se han dado dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sino de los propios comités de tratados de Naciones Unidas, en donde ustedes van a ver casos específicos. Por ejemplo, uno que llegó al Comité de Derechos del Niño, de una niña que fue violada por el padre desde los 9 hasta los 13 años en que viene la denuncia, y después recibió violencia institucional de parte de los 2 hospitales en Perú que debieron contribuir a la interrupción del embarazo, que era lícita en Perú, pero que no tiene eficacia, y además de la violencia que después recibió durante todo el sistema de justicia. Pero en el fondo, ¿qué es? En el fondo es una adolescente que sufre violencia y que durante todo el proceso se olvidaron de su edad, se olvidaron que como adolescente te necesitaba una protección reforzada. Porque ¿qué hace la interseccionalidad? Identificar que cada uno de nosotros, de nosotras,
tenemos una identidad múltiple, podemos jugar varios roles a la vez y una persona puede no ser vulnerable, pero de pronto tener una discapacidad que la hace vulnerable o estar en un estado de embarazo donde hay una vulnerabilidad transitoria. Depende cuál es su condición, depende a qué se dedique, si es defensora de derechos humanos, si es periodista. Las intersecciones se van dando con mayor amplitud y la importancia del trabajo hoy es ver esas diferencias. Seguir considerando que vivimos en un mundo de iguales solo nos lleva a cometer gravísimas injusticias. Muchísimas gracias. Agradecemos, sin lugar a dudas, la intervención de la doctora Bonifaz. A continuación, vamos a dar paso al doctor Enrique Torres Rodríguez. El doctor es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios complementarios en Derecho Comparado y Filosofía del Derecho. El doctor Enrique ha realizado estancias de investigación en la Universidad San Luis de Bruselas y otras instituciones internacionales. Es profesor en la UNAM y en la Universidad Anáhuac Norte, donde imparte materias relacionadas con sistemas jurídicos contemporáneos, teoría política y filosofía del derecho. Su labor académica combina la docencia universitaria, la investigación y la publicación de artículos sobre derecho comparado, teoría constitucional y filosofía jurídica. Ha participado en congresos y seminarios internacionales promoviendo la reflexión crítica sobre la evolución de los sistemas jurídicos y el análisis del derecho desde perspectivas comparadas y teóricas. El nombre de la ponencia: Comparar para razonar, la comparación como gramática intelectual de razonamientos y argumentos basados en la similitud. Doctor Enrique, es de usted el micrófono y el auditorio. Adelante. Muchísimas gracias. Buenos días a todas, todos y todes. En primer lugar, quisiera expresar pues, los clásicos agradecimientos a la doctora Sonia Venegas Álvarez, la directora de esta Facultad de Derecho, así como a los organizadores de este Congreso Internacional Jurídico, Isabel Moreno, y también todos aquellos estudiantes que están apoyando en esta organización, en particular a dos exalumnos, Aidan y también Mariano, que se encuentran en esta sala. Para mí es un verdadero honor compartir también esta mesa con otras personalidades, en particular pues con la doctora Leticia Bonifaz, que su carrera es impresionante. No dejen por favor de seguir lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que seguramente hará en un futuro. Voy a reflexionar sobre un tema que a primera vista parece muy sencillo, casi obvio, pero que en realidad constituye una auténtica gramática del pensamiento. Y me refiero a una actividad intelectual básica, que es la comparación. Comparar significa identificar semejanzas y diferencias entre dos o más objetos, conceptos o situaciones. Puede parecer trivial, en efecto, porque lo hacemos todo el tiempo sin darnos cuenta. Comparamos precios en el supermercado, comparamos argumentos en un debate, comparamos incluso estados de ánimo cuando decimos hoy me siento mejor que ayer o viceversa, hoy me siento peor que ayer. Pero detrás de esta operación cotidiana se esconde esta actividad intelectual decisiva. La comparación está presente en la ciencia, en la filosofía, en el derecho, en la política, en la literatura y hasta en las matemáticas cuando decimos que un número es mayor, menor o igual a otro. En el terreno de la argumentación, la comparación resulta aún más importante, aún más decisiva, no solo porque ayuda a construir un discurso sólido, sino porque permite a los participantes de una discusión evaluar la fuerza de un razonamiento, aceptar una conclusión o incluso refutarla. Y sin embargo, aquí viene lo paradójico, aunque usemos la comparación constantemente, a veces de manera implícita, los grandes tratados de lógica y de argumentación apenas se detienen en ella. Piensen en Caín Perelman, Lucio Brex Etiteca, John Stuart Mill, Robert Alexi o Atienza, quienes la presuponen, la utilizan, pero no la explican a fondo. Es como si dieran por hecho que todos sabemos qué significa comparar. Esta omisión nos abre una puerta intelectual para pensar la comparación como una operación intelectual en sí misma y preguntarnos cómo fortalece o cómo debilita nuestros argumentos.
La psicología, en un primer lugar, nos enseña que comparar no es una actividad propiamente humana. Diversos estudios muestran que animales, estudios de la psicología comparada, nos muestran que diversos animales, como los primates, los delfines, los pericos e incluso las abejas mieleras, son capaces de reconocer semejanzas y diferencias. Esto nos indica que la comparación es parte de un aparato cognitivo básico inscrito, incluso por ciertos autores, como parte de la evolución misma de la vida. En los seres humanos esta operación es automática. Cada vez que tomamos decisiones estamos comparando, pero pocas veces nos detenemos a pensar qué significa realmente comparar y qué criterios usamos para comparar. Filosóficamente hablando, las reflexiones más antiguas aparecen en Heráclito, con su idea del devenir en tensión, como tensión entre contrarios. Platón habló de lo semejante y lo desemejante en su diálogo Parménides. Descartes, siglos después, propuso una visión geométrica de la similitud, donde comparar era establecer correspondencias entre los diferentes puntos en un plano cartesiano. Y ya más adelantados en el siglo XX, filósofos como Quine subrayaron la relatividad del concepto de similitud. La psicología contemporánea distingue entre las similitudes perceptuales basadas en estas propiedades sensibles como el color, el olor y la textura que pueden ser captadas a través de nuestros sentidos, la vista, el olfato, etcétera. También a partir de lo que se le llama las asociaciones crossmodales, crossmodal associations, que no nada más participa un solo sentido, sino participan dos o más para poder percibir estas características. Y también, por otro lado, las similitudes o diferencias conceptuales o estructurales basadas en correspondencias más abstractas que son el producto de una construcción propia del ser humano. Un ejemplo clásico es el modelo atómico de Bohr. El átomo se parece al sistema solar, no porque ambos sean iguales, sino porque la relación, por ejemplo, entre el núcleo y los electrones guarda un isomorfismo con la relación entre el Sol y los planetas. Aquí entra la noción muy importante en derecho comparado, sobre todo, de tertium comparationis. Ese respecto a qué o en cuanto a qué que hace posible la realización de una comparación. Si yo digo que la legislación, la jurisprudencia y la doctrina son comparables, debo de explicitar forzosamente los criterios, o sea, respecto a qué son comparables. Y entonces, aquí puedo mencionar que en cuanto a la fuente del derecho los puedo comparar, en cuanto al autor también los puedo comparar, en cuanto a los destinatarios lo mismo, en cuanto a su fuerza vinculante, etcétera, etcétera. Sin esos criterios bien justificados y bien establecidos, caemos en lo que Watanabe, un filósofo japonés, matemático más que nada, llamó el teorema del patito feo, que quiero traducir de la siguiente manera. Si consideramos todas y cada una de las propiedades posibles entre tres objetos, por ejemplo, un pato, un pez y un gato, resultará que todos se parecen en algo y que en el fondo son igualmente diferentes e igualmente similares. Para evitar esa vacuidad, necesitamos introducir ciertos riesgos justificados, criterios, es decir, que seleccionen lo relevante, ¿sí?, para poder realizar esta comparación. Una vez comprendida la base de qué es comparar, podemos ver cómo la comparación estructura distintos modos de razonamiento. Y permítanme detenerme en solo 4 de ellos. En primer lugar, tenemos las analogías basadas en las relaciones equivalentes. Se articulan con la fórmula clásica de A es a B, como C es a D. Un ejemplo, la prevención es a la toxicomanía, lo que la educación es a la ignorancia. Y la fuerza de esta analogía por equivalencia depende de las relaciones entre A y B, entre también C y D, para que podamos identificar que realmente son equivalentes y que son comparables. Y la literatura en general está llena de estas formas bajo lo que le llamaban las metáforas. Por ejemplo, la necesidad es la madre de la invención o la religión es el opio del pueblo. Detrás de estas frases aparentemente poéticas hay, aunque no lo crean, comparaciones bastante bien estructuradas. Segundo lugar, el argumento a pari o el argumento de extensión normativa. En el derecho, este argumento o este razonamiento se usa cuando una norma se extiende a un caso no previsto por la misma. Donde hay la misma razón, debe haber el mismo derecho.
Antes de que existiera una regulación específica, los juristas, por ejemplo, determinaron y debatieron si el contrato de tiempo compartido debía considerarse un contrato de hospedaje, un contrato de renta, una copropiedad múltiple o un usufructo. Y hay 120 tesis ahí en TESIUNAM que trataron este tema durante más de 30 años. Aquí lo interesante es que lo hacían comparando el tiempo compartido con otras figuras jurídicas. En los países del Common Law, el precedente judicial funciona exactamente así. Se compara el caso nuevo con un anterior y si las similitudes son suficientes, se aplica la regla que le dio solución al caso anterior. En cuanto a la evidencia por similitud o también la inducción, me parece que toda inducción se basa en la comparación. Si observamos que varios metales se dilatan con el calor, por ejemplo, concluimos que todos los metales se dilatan. La analogía de evidencia funciona de una manera parecida. Si X y Y comparten muchas características, A, B, C, D, y X tiene además otra propiedad, es probable que Y también la tenga. Por ejemplo, los sistemas de inteligencia artificial se parecen al razonamiento humano en varios aspectos. Si los humanos desarrollan sesgos cognitivos, probablemente la inteligencia artificial también los vaya a desarrollar. Respecto a los argumentos comparativos, en sentido perelmaniano, Perelman y Olbrecht-Titeca hablaron de argumentos comparativos como formas cuasilógicas. Ya lo dijo el doctor que antecedió en el uso de la voz. Por ejemplo, cuando decimos que París tiene 3 veces más habitantes que Bruselas, o 7, para ser más exactos, parece que hablamos con exactitud matemática, aunque en realidad estamos operando con criterios implícitos. Hasta aquí hemos visto cómo la comparación está siempre presente, a veces de manera implícita, pero la tesis central que defiendo en el paper, es que no basta comparar, sino que es necesario hacerlo de manera más consciente, de manera más reflexivamente. La comparación reflexiva, desde mi perspectiva, consiste en explicitar los criterios que estamos utilizando, justificarlos y someterlos a escrutinio o análisis. No es lo mismo decir una manzana se parece a una pera que construir un cuadro comparativo donde aclaro en qué se parecen o respecto a qué se parecen. Color, textura, dulzura, aporte vitamínico, etcétera, y en qué se diferencian en cuanto a la forma, las semillas, la cáscara, la rugosidad, etcétera. Este ejercicio tiene un valor inmenso porque fortalece los argumentos para una mejor construcción, permite refutar comparaciones falaces o superficiales, evita la dispersión dentro de la argumentación y centra la discusión en aspectos verdaderamente relevantes. Asimismo, aumenta la claridad y la aceptación de los argumentos por parte del auditorio. Veamos entonces cómo opera en los casos ya mencionados. Me parece que en las analogías equivalentes evita falsas simetrías. No es lo mismo comparar un ladrón con el Estado que cobra impuestos. Los criterios de comparación y los objetos son radicalmente distintos. En el argumento a pari o por extensión normativa, la comparación reflexiva nos ayuda a determinar si dos casos o más realmente comparten la misma ratio. En la inducción permite distinguir qué semejanzas son relevantes y cuáles son irrelevantes para poder llegar a principios o reglas generales. Y en los argumentos comparativos hace más explícita la unidad de medida que está implícita en expresiones como más que o tan como. Para finalizar, quisiera yo decir lo siguiente: comparar no es un recurso ornamental, o sea, no es un adorno. Es una operación intelectual que hace posible gran parte de los razonamientos humanos. Y cuando se realiza reflexivamente, es decir, cuando, insisto, seleccionamos los criterios, los justificamos, los explicitamos, se convierte en una verdadera gramática que guía el pensamiento. En el fondo, dicho en otras palabras, quien no sabe comparar difícilmente sabe argumentar. Y quien no sabe argumentar, pues no puede dialogar críticamente ni persuadir con solidez al auditorio. Por eso mi invitación final es la siguiente:
practiquemos esta comparación reflexiva. Usemos cuadros comparativos, que es la representación gráfica de este tipo de pensamiento, hagamos explícitos los criterios de comparación, justifiquemos esos criterios, es decir, justifiquemos estas elecciones, ya que al hacerlo no solo construiremos mejores argumentos, sino que entrenaremos esta capacidad de detectar falacias, falsas analogías y generalizaciones indebidas. En definitiva, la comparación reflexiva, creo yo, es una herramienta poderosísima para pensar mejor, para razonar con más rigor y para dialogar con mayor claridad en un mundo donde la argumentación es cada vez más relevante y más decisiva. Muchas gracias. Gracias, doctor Enrique. Continuamos con nuestro programa. Es momento de escuchar al maestro Alejandro Morales Bustamante. Él es abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Rafael Landívar en Guatemala, con maestría en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. El maestro Alejandro ha ejercido como letrado de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala y director ejecutivo del Instituto de Justicia Constitucional. Actualmente es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Rafael Landívar, donde forma a nuevas generaciones de juristas en argumentación jurídica, derechos humanos y derecho constitucional. Su labor combina la enseñanza, la investigación aplicada y la participación en programas de fortalecimiento institucional con un enfoque en la formación ética y crítica de profesionales del derecho en América Latina. El nombre de la ponencia: argumentar la desigualdad en el ejercicio de los derechos, casos paradigmáticos de la justicia constitucional guatemalteca. Maestro Alejandro, el micrófono y el foro es suyo. Bienvenido. Gracias, muy buenos días a todas las personas estudiosas y practicantes del derecho que nos estamos congregando en esta mañana. Siempre un gusto y un honor estar acá en la UNAM por el valor histórico y el gran prestigio que esta casa de estudios tiene a nivel iberoamericano y mundial. Y además es particularmente grato compartir este espacio con tan distinguidos y distinguidas juristas, no solo de diálogo académico, sino me parece desde ayer se ha venido hilvanando este congreso como también un motor de remover conciencias, ¿no? Que creo que la academia tiene que tener mucho que ver con eso también. Ayer una de las interrogantes muy interesantes que se generaban me da pie para iniciar mi intervención a partir de ello, porque se planteaba, bueno, el derecho es un baluarte para la defensa y para la atención de las situaciones de vulnerabilidad, o más bien puede ser a veces un instrumento de normalización de los factores que generan esa vulnerabilidad, ¿no? Me parece que fue aquí el colega aquí en la primera fila que lo planteó, quizá en otros términos, pero dio lugar a una discusión muy interesante que me gustaría retomar, porque creo que para construir una respuesta a ese tipo de pregunta hay que tener en cuenta que el derecho es un complejo dinámico, y es un complejo dinámico de normas, pero también de instituciones y prácticas que están en continua relación de mutua influencia con la sociedad. Y nos gusta pensar, por supuesto, que el derecho es un instrumento que incide positivamente en que tengamos una convivencia razonablemente pacífica y razonablemente civilizada, pero no siempre tenemos tan presente que, por otro lado, el derecho, como un artefacto social que es, pues está permeado de todas las tensiones, de todas las contradicciones también, las relaciones de poder, las inercias, los fenómenos que están presentes en la vida social. Entonces, creo que vale la pena resaltar que si hoy estamos aquí apostándole, voy a asumir que estamos en esa causa común, apostándole a la trascendencia positiva del derecho respecto de nuestras sociedades, es porque siempre ha habido gente que ha movido, que ha impulsado
que haya avances en el contenido de ese derecho y que haya fructificado también en su impacto. Bien sentenció Ihering ya desde finales del siglo XVIII que todo derecho en el mundo ha sido logrado por la lucha. Tanto el derecho de un pueblo como el de un individuo presupone la disposición constante para su afirmación. Y bueno, en el constitucionalismo abundan los ejemplos de esto. La mera existencia del constitucionalismo nace precisamente como una respuesta de limitación del ejercicio abusivo del poder. Y bueno, precisamente la doctora Bonifaz mencionaba hace un rato los silencios tan significativos en las constituciones latinoamericanas respecto de personas como el caso de los pueblos originarios, que en Guatemala otro tanto de lo mismo ocurrió durante un gran periodo de nuestro constitucionalismo. Pero bueno, no cabe duda que una de las grandes luchas ha sido la lucha por el derecho a la igualdad y con un particular acento en nuestra región. Esto marca un lamentable contraste entre el extendido y ya bastante arraigado reconocimiento en el discurso normativo de ese derecho frente a la evidente brecha de desigualdades a nivel social, económico que hay en nuestras sociedades. Ayer la magistrada Ochoa nos compartía, sé que no todas las personas que estamos aquí estaban presentes, pero nos compartía la lamentable historia de una familia guatemalteca en la que una mujer, después de haber sobrevivido el ataque de su pareja con un cuchillo, con lesiones súper drásticas en su rostro y bueno, y después termina siendo torturada y estrangulada. Obviamente fallece. Y el drama humano de un caso como ese no radica solo en las circunstancias tan crudas de un caso como el que se nos mostró, sino que no es el único. No es una cosa esporádica, no es una cosa excepcional. Forma parte de un universo de casos y de una fenomenología, de subordinación y de marginación. Les muestro algunos números para poner cuantitativamente en contexto de qué estamos hablando. Imaginemos una persona que la lotería natural le asigna nacer en Guatemala con sexo femenino en el seno de una familia con identidad indígena maya descendiente en el área rural del país. Según estudios recientes, aproximadamente un 70% de la población infantil indígena del país está en condición de pobreza multidimensional, que es un parámetro de medición que en ese estudio tomaba en cuenta no solo la pobreza en términos económicos, sino las condiciones de privación en al menos dos esferas de derechos básicos como nutrición, salud, educación, agua, saneamiento y vivienda. Se indica también en el mismo estudio que aproximadamente el 72% de la población infantil que radica en el área rural se encuentra en esa situación de pobreza multidimensional. Entonces, datos como estos nos revelan que hay un porcentaje considerable de la niñez guatemalteca que enfrenta condiciones de vida con repercusiones dramáticas en su ejercicio real de los derechos que están claros en el discurso normativo, pero que ya cuando pasamos a la realidad tenemos importantes brechas de eficacia. Traigo esto a colación primero porque viene bien siempre recordar que hay algunas cosas que mientras nosotros tenemos el privilegio de poderlas estar estudiando, hay gente que afuera en las calles las está sufriendo. También eso me permite focalizar que mi intención en esta mañana es en primer lugar poner el foco sobre la dimensión estructural de la discriminación que sufren buenas porciones de las poblaciones de nuestras sociedades latinoamericanas, subrayar cómo eso que solemos llamar vulnerabilidad, con todas esas áreas grises y esos matices que hemos estado conversando, pues deriva de un desajuste sistémico entre las condiciones sociales y el ideal de igualdad que venimos discutiendo desde hace siglos. Y cómo esa visibilización ha sido producto de una evolución en la forma en que entendemos y pensamos la igualdad. Al hilo de esas reflexiones procuraré también ir puntualizando algunos retos que me parece que la toma de conciencia de esa dimensión de la igualdad plantea para la argumentación jurídica dirigida a sustentar denuncias o resoluciones que tienen que ver con discriminación de personas en situación de especial vulnerabilidad, en el particular contexto de la justicia constitucional o de las altas cortes. Bien, primero partamos un poquito de cómo ha sido esa evolución en el concepto de igualdad.
Ya se ha mencionado acá el criterio aristotélico del trato igual a los iguales y trato desigual a los desiguales, y desde esa perspectiva también se ha mencionado antes, y no voy a redundar demasiado en eso, que esa igualdad o desigualdad se argumenta siempre con relación a determinadas propiedades o a determinadas características. Es decir, la valoración de igualdad o desigualdad no apunta a verificar relaciones de identidad, porque siempre vamos a ser iguales en unas características y desiguales en muchas otras. Lo que se pretende es examinar si ciertas situaciones, personas o casos tienen entre sí rasgos comunes y también aspectos dispares, pero si existe igualdad o no de propiedades o circunstancias relevantes. Hace un rato les saludé diciendo, bueno, todas las personas estudiosas y practicantes del derecho que estamos acá, en el entendido que con esa expresión pretendía abarcar exactamente a todas las personas que estamos acá, independientemente de si tenemos un grado académico o no. Presupongo que todas las personas que estamos acá hemos optado por el derecho como una forma de ocupar nuestra vida, no solo de formarnos, sino después desarrollar una profesión o estarlo haciendo actualmente. Y luego puede ser, en eso podríamos ser iguales todas las personas acá, como en varias otras cosas como seres humanos, y al mismo tiempo podríamos ser desiguales en muchas otras. Digamos, si ya nos vamos a la situación que cada quien tiene en el plano académico, algunas personas acá están estudiando la carrera, otras ya superamos la etapa del pregrado o estamos en posgrado o lo superamos, y bueno, así pueden hacerse. Y eso es exactamente lo que hace el legislador cuando hace las leyes. Determina categorías a partir de considerar relevantes o no determinados aspectos de nuestra identidad multidimensional. Entonces, la idea es no equiparar situaciones, personas o casos en los que hay diferencias relevantes, ni distinguir entre aquellas cuyas diferencias sean irrelevantes. Es importante señalar que detrás de esa labor de discernimiento para saber si ciertas situaciones, casos o personas son equiparables o no, a partir, podríamos decir, retomando la idea que mencionaba el profesor Torres hace unos instantes, a partir de esa comparación reflexiva, lo que hay que identificar también es que detrás de ese ejercicio de equiparación hay criterios que son los que establecen precisamente cuáles son las propiedades relevantes. Al fijar esas propiedades relevantes, pues se define al final cuál es el trato, cuál es la regulación y las consecuencias jurídicas que corresponden a unas u otras personas. Ese es básicamente el enfoque de igualdad material que demanda evaluar la legitimidad de esos criterios con los que escogemos cuáles son los criterios que nos van a ser diferentes o iguales en el tratamiento respecto de las normas jurídicas. Es a partir de ese análisis que podrá establecerse si es admisible desde el punto de vista constitucional o no, o si por el contrario resulta arbitrario un tratamiento diferenciado. Esta segunda parte es lo que usualmente es el sustrato del principio de no discriminación, que ha tenido una amplia resonancia en constituciones nacionales, en tratados internacionales y en la jurisprudencia nacional y transnacional, ¿no? La prohibición de un tratamiento jurídico diferente que carezca de un fundamento válido. Conviene señalar que ha sido recurrente el cuestionamiento de los parámetros que se utilizan para hacer esa diferenciación o para medir la razonabilidad de los criterios diferenciadores. Sé que es un tema cuya exploración integral es muy interesante y también necesario, pero desborda los propósitos y el tiempo de esta disertación, así que me detendré para efectos de una referencia general en el test de razonabilidad que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de determinar si un trato jurídico diferente es convencionalmente compatible o si resulta discriminatorio por el contrario. Primero, que persiga un fin legítimo que apela a la realización de derechos catalogados como valiosos en el derecho internacional de los derechos humanos. Y segundo, que se corrobore que guarde proporcionalidad respecto de la consecución de dicho fin. Ese juicio ha sido más o menos, va siendo aplicado de manera más o menos estricta, tendiendo a si está involucrado o no alguna categoría evocada en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ahora, pasemos a algo más que esta dimensión material de la igualdad, que ya superaba el concepto formal liberal con el que nació en los inicios del constitucionalismo. Y para ello voy a retomar
algo que ha mencionado Claudio Nash y Constancia Núñez en Chile, pero que es extrapolable a muchas otras sociedades de nuestra región, que han hablado de violaciones estructurales de derechos humanos como aquellas que se caracterizan porque la institucionalidad estatal produce, permite y o incluso facilita las violaciones de los derechos y libertades fundamentales de algunas personas o grupos de personas a través de ciertas estructuras jurídicas y políticas que están asentadas en estándares culturales. Es importante mencionar esto porque usualmente cuando pensamos la igualdad o la desigualdad en la sociedad, la pensamos sobre todo en términos socioeconómicos y perdemos de vista que detrás hay también estructuras y paradigmas culturales. No se ha consolidado de manera unívoca estándares para caracterizar a grupos que hemos dado en llamar en situación de especial vulnerabilidad o desaventajados. Hay mucha literatura al respecto, no me voy a detener demasiado en ello, pero sí es importante remarcar que la discriminación como hecho estructural tiene que ver no solo con el aspecto socioeconómico, como decía, sino el aspecto del reconocimiento, o sea, una visión infravaloradora del grupo o de alguna característica del grupo que denota prejuicio social. Estos factores es común que hayan estado en mayor o menor medida reflejados y retroalimentados también en ciertos modelos de configuración jurídica de las diferencias que no apuntan a la igual valoración de estas últimas, usando el modelo que al respecto ha postulado Luigi Ferrajoli. Esa connotación estructural de las desigualdades ha empezado a verse reflejada en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la última década, en la cual ha pasado de pensar en el principio de no discriminación como esa igualdad material a proscribir o prácticamente invitar a los estados a reasumir una postura frente a la igualdad que no se conforme con la neutralidad, sino que conlleve medidas de acción positiva. Hay distintos criterios que ha establecido la jurisprudencia interamericana acerca de cómo identificar vulnerabilidad y también podemos encontrar esto en tratados específicos como el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos originarios. Entre algunos de esos rasgos, cabe mencionar muy rápidamente que se trata de grupos de personas con características inmutables o inmodificables por su propia voluntad, relacionados con factores históricamente discriminatorios, una situación sistemática histórica de exclusión, marginación o subordinación, etcétera, etcétera. Ahora bien, a partir de esa dimensión estructural de la igualdad, es importante pensar, entonces, repensar este concepto y también ver cómo esto se refleja en las posturas, en la administración de justicia, en la manera en que los y las juzgadoras conocen, entienden y resuelven casos sometidos a su conocimiento, especialmente si se trata precisamente de reclamos de violaciones a derechos humanos. Traigo a colación algunos casos ilustrativos de la jurisprudencia constitucional de Guatemala. 2008 es promulgada, como en varios otros países del mundo, una ley contra el feminicidio y violencia contra la mujer. Y bueno, esto fue un avance desde el punto de vista normativo, pero suscitó todo un terremoto a nivel de discusión social y en la opinión pública sobre si esto era una postura adecuada, por utilizar un adjetivo. En su momento el caso se eleva a través de varios planteamientos de inconstitucionalidad ante la Corte de Constitucionalidad y la Corte de Constitucionalidad desecha los planteamientos de inconstitucionalidad precisamente trayendo a colación argumentos de discriminación estructural y, cito textualmente muy rápido, es una realidad y una constante que ha venido en aumento en la comisión de actos de violencia ejecutados en menosprecio de la mujer derivados de relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres que obedecen a un patrón cultural que promueve y arraiga la existencia de un trato discriminatorio y de sumisión en perjuicio del género femenino. Entonces, podemos ver aquí reflejado algo de lo que hemos estado conversando. Ahora, es importante también destacar que cuando se escudriña el panorama de este tema, hay manifestaciones de desigualdad estructural que no son patentes a primera vista, a veces están encubiertos por su pretendida o aparente neutralidad, pero que en el fondo esconden focos de exclusión y a esto suele llamarse discriminación indirecta. Es como si yo les dijera, por ejemplo, que ahora al terminar la jornada del Congreso
a las 12:30 en punto va a estar esperando un almuerzo gratis para todas las personas que estemos aquí. Esto es hipotético, no estoy comprometiendo a la organización. 12:30 en Xochimilco, y ahí nos va a estar esperando un almuerzo gratis a todas las personas que estamos aquí. Bueno, pero tenemos que estar ahí 12:30 y supongamos, no recuerdo ahora la agenda, pero supongamos que el Congreso hoy termina a las 12:15. En principio, esa es una invitación que es para todas las personas aquí presentes. Uno podría decir discursivamente, bueno, ahí no hay ningún tipo de sesgo, no hay ningún tipo de discriminación. Sin embargo, en el fondo, si aterrizamos eso en las condiciones concretas de traslado, nos vamos a encontrar con que en realidad solo las personas que disponen de vehículo propio van a poder llegar a esa hora, van a poder desplazarse en el tiempo necesario para estar a las 12:30, 15 minutos después de terminar la actividad en Xochimilco, ¿no? Entonces, ese es el tipo de situaciones a las que me refiero. Un ejemplo de esto lo podemos ver en otro caso de la justicia constitucional guatemalteca, un caso de un llamado Transmetro, un sistema de transporte público que funciona en Ciudad de Guatemala. Cuando estaba por implementarse, allá por 2006, un grupo de asociaciones de sociedad civil plantea amparo ante la Corte de Constitucionalidad contra la municipalidad que estaba implementando el proyecto porque denunciaba que no estaba previéndose infraestructura idónea para facilitar el acceso a este transporte a personas con alguna limitación sensorial o física de movilidad, ¿no? Y entonces, pues la Corte de Constitucionalidad precisamente otorga el amparo, haciendo ver cómo allí hay un servicio que se está ofreciendo de manera general y que, sin embargo, en su implementación práctica en las condiciones infraestructurales está dejando de lado a una porción importante de la población que, por tanto, no va a tener el acceso en iguales circunstancias. Tengo por ahí otro par de casos que quería mencionar, pero por el tiempo voy a ir terminando y esperando que luego en el intercambio podamos complementar algo de lo que estamos platicando. En definitiva, bueno, el derecho es un artefacto social de gran potencial transformador, y hay muchos casos que ilustran esto también, pero tampoco podemos dejar de lado la circunstancia de que tiene sus limitaciones. En primer lugar, el derecho por sí mismo no puede resolver situaciones sociales, aparte de que no se está utilizando como un instrumento suficientemente eficiente, y al tomar en cuenta la existencia de circunstancias de marginación estructural y las significativas franjas poblacionales que las padecen, pues demanda un esfuerzo de reinterpretación de la igualdad constitucional y de sus exigencias al momento de atender, analizar y decidir conflictos constitucionales o reclamación de violación de derechos humanos. Esto en función de que nuestros sistemas constitucionales estén vinculados en su justa dimensión con el propósito de concretar las promesas de igual dignidad y libertad que están recogidas en nuestras constituciones y en numerosos tratados internacionales de los cuales nuestras naciones son parte. Termino agradeciendo de nuevo a la organización de este evento y esperando que podamos prolongar el diálogo en los minutos que siguen. Muy amable, gracias. Gracias, maestro. A continuación damos paso a la doctora Pilar Gutiérrez Santiago. Ella es catedrática de Derecho Civil en la Universidad de León, con más de 34 años de docencia universitaria en grados, maestría y doctorado. Sus líneas de investigación incluyen Derecho de la Persona, Derecho de la Familia, Derecho de Daños y Responsabilidad Civil, Derecho del Consumo y Derecho Hipotecario. Ha publicado más de 150 capítulos de libros y artículos, 8 libros en coautoría y 10 monografías de autoría única, destacando obras como La innovación extintiva por cambio de objeto y Negligencias médicas en anestesiología y responsabilidad civil del anestesista. Ganadora de 12 premios de investigación jurídica, ha participado en 13 proyectos de investigación nacionales y europeos. Es miembro del panel de expertos de la Agencia Estatal Española de Investigación. Ha impartido más de 100 ponencias en congresos nacionales e internacionales y ocupa cargos de liderazgo como secretaria general de la Universidad de León y presidenta del Grupo de Inspecciones de Servicios de Universidades Españolas. Doctora honoris causa por la Universidad Católica de Cuenca del Ecuador. Doctora Pilar, el micrófono y el auditorio son suyos. Permítame el nombre de la ponencia
es divorcio y compensación económica a la esposa que trabajó en el hogar. Adelante, doctora. Muy amable, gracias. Buenos días. Me siento muy feliz, como ya comenté ayer, por encontrarme en esta prestigiosa Universidad Nacional Autónoma de México y de participar en este Congreso Internacional sobre la ley del más débil y la argumentación de la vulnerabilidad en la práctica jurídica, rodeada, compartiendo mesa con tan ilustres juristas y estimados colegas y con un público que, pese a transcurrir el tiempo, aquí se mantiene en buena parte de alumnos, alumnas, profesores y profesionales del derecho. Todo un honor y vaya, por tanto, mi gratitud a la directora de esta Facultad de Derecho, la doctora Sonia Venegas, y a las personas que se han implicado en toda la organización, desde Marcos Bravo, Isabel Moreno, Marta Cabrera. No menciono a más porque sería reiterar los agradecimientos que ya ayer pronuncié. Un placer y comienzo con mi intervención. Si ayer tuve la oportunidad de hablar en la conferencia de las vulnerabilidades en el ámbito sanitario, al hilo del consentimiento informado, hoy voy a cambiar por completo de tercio y a examinar un supuesto que suele incardinarse en las vulnerabilidades derivadas de las crisis familiares, en los procesos de separación o divorcio o en las rupturas de uniones convivenciales o de parejas de hecho. Como se ha dicho, le he puesto el título a mi intervención: Divorcio y compensación económica a la esposa que trabajó en la casa. Pero de inmediato les voy a advertir que es un título un tanto engañoso, porque personalmente yo considero que esa compensación económica no es tan loable como a priori cabría pensar. Para que no se me malinterprete, vaya por delante mi más profunda repulsa, por ejemplo, a la violencia doméstica contra las mujeres. Pero quiero reconocer que en España, en los últimos años, en el ámbito del derecho de familia y en particular del derecho matrimonial, en los casos de divorcios o separaciones, pues se ha sobredimensionado de algún modo la protección a la mujer y se ha visto vulnerabilidad económica de la mujer en algunos casos en los que, desde luego, eso no es tan claro. Por eso yo abogo, a fin de no crear nuevas discriminaciones y nuevas desigualdades, abogo por la plena igualdad de derechos entre los cónyuges, sean hombre y mujer o sean dos hombres o dos mujeres, en la medida en que en España desde el año 2005 está permitido el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. En este sentido, voy a ofrecer una visión crítica de un precepto del Código Civil español que rige únicamente para el régimen económico matrimonial de separación de bienes, no para los casos de sociedades gananciales. Se trata del 1438 del Código Civil, precepto que data del ya lejano 1981, año 1981, que es cuando en España se implantó el divorcio y, como digo, se introdujo este artículo, que es el que regula la compensación del trabajo doméstico, del trabajo para la casa, en esta materia. En estos 40 años,
más de 40 años, el artículo jamás ha sido modificado y, en cambio, se han producido muy numerosos y profundos cambios económicos, políticos, laborales, culturales, de todo tipo. De manera muy destacada, la incorporación de la mujer al mundo laboral, al mercado de trabajo. La interpretación de este artículo que está llevando a cabo los tribunales españoles y el Tribunal Supremo en concreto, pues da lugar, como señalaré de inmediato, a algunas consecuencias paradójicas, a disfunciones y a ciertos efectos perversos. Permítanme que les lea lo que dice este artículo, desglosándolo en los 3 párrafos o reglas que contiene. Primer punto. Los cónyuges contribuirán al sostenimiento de las cargas del matrimonio. Segundo punto. El trabajo para la casa será computado como contribución a esas cargas del matrimonio. Y tercer punto. El trabajo para la casa dará derecho a obtener una compensación a la extinción del régimen de separación de bienes, extinción que frecuentemente tiene lugar precisamente en los casos de divorcio. Pues bien, las 2 primeras reglas no plantean ningún problema, que ambos cónyuges tienen el deber de contribuir a las cargas del matrimonio y que el trabajo para la casa, por supuesto, que es una forma de aportación a esas cargas, una aportación en especie. Ambas reglas se derivan indubitadamente del principio de igualdad que reconoce con carácter general el artículo 14 de la Constitución y, en particular, para la igualdad de los cónyuges, el artículo 32. Los problemas, en verdad, derivan de lo que establece la regla tercera, la que dice que el trabajo para la casa dará derecho a obtener una compensación económica a la extinción del régimen de separación de bienes. Y más que lo que dice la regla, lo que plantea dificultades o dudas es el modo en que el Tribunal Supremo Español, desde una sentencia del año 2011, que se viene repitiendo RQR todos los años, es una doctrina jurisprudencial firme y consolidada, pues eso es lo que a mí me chirría. Dice el Tribunal Supremo en esta, a mi juicio, controvertida jurisprudencia: el derecho a obtener la compensación por haber trabajado para la casa no requiere que el otro cónyuge, el que ha de abonar la compensación, haya experimentado ningún incremento patrimonial ni ningún tipo de enriquecimiento. El trabajo para la casa, concluye el Tribunal Supremo, crea per se, automáticamente, ipso iure, un derecho de crédito a favor de quien lo realizó y a cargo del otro cónyuge, incluso aunque éste no tenga con qué pagar, incluso aunque ni un solo euro de su salario le haya sobrado. En la compensación del trabajo doméstico no se toma en consideración la capacidad económica del cónyuge deudor y tampoco se toma en consideración la necesidad del cónyuge acreedor, que puede ser millonario y puede tener un importantísimo patrimonio. Si el cónyuge A, en lo que se decía tradicionalmente, lleva un jornal a casa porque trabaja fuera del hogar, y el cónyuge B, que no tiene trabajo remunerado fuera del hogar, se queda en la casa realizando las labores domésticas, ambos están cumpliendo con la obligación legal que les impone el artículo 1, el párrafo 1 de este artículo, que los 2 cónyuges tienen que contribuir, uno con el salario y otro
con el trabajo doméstico. La pregunta es, entonces, ¿por qué al llegar el divorcio, el que aportó su salario para el cuidado de los hijos, la compra de la vivienda, el vestido, la electricidad, tiene que compensar económicamente al otro? A mi modo de ver, el trabajo doméstico sí debe ser compensado cuando sea real y efectivo, es decir, probado, y cuando suponga una sobreaportación, un exceso de contribución al levantamiento de las cargas del matrimonio comparativamente con lo aportado por el otro cónyuge. Pero esta tesis del exceso de aportación o de la sobrecontribución no es aceptada por el Tribunal Supremo, que de manera insistente viene señalando que no hace falta que el cónyuge que tiene que pagar la compensación se haya enriquecido ni se haya aprovechado de ese trabajo doméstico. Para captar algunas disfunciones de una aplicación rigurosa de esta doctrina jurisprudencial, creo que es muy ilustrativa una sentencia del Tribunal Supremo, que es la que voy a utilizar ahora como hilo conductor, del año 2019, que vino a casar parcialmente una de la Audiencia Provincial de Madrid de 2018. Es un caso extremo. Era un matrimonio no meramente acomodado, con una posición desahogada, no, eran muy potentados económicamente, eran ricos. Estaban casados en régimen de separación de bienes y al cabo de 10 años llegó el divorcio. La mujer, en el proceso de divorcio, solicitó una cantidad en concepto de trabajo doméstico, en aplicación de este artículo 1438. El juzgado de primera instancia consideró que no tenía derecho a ninguna compensación, 0 euros. La Audiencia Provincial de Madrid le otorgó la cantidad por trabajo doméstico de 6 millones de euros. Sí, no me he equivocado al pronunciar la cifra o al poner ceros. 6 millones de euros. Cifra que el Tribunal Supremo luego rebajó a 840.000 euros. Ella, en verdad, lo que pedía eran, por trabajo para la casa, 50 millones de euros. Pues bien, este supuesto me va a permitir destacar las 3 cuestiones o puntos neurálgicos que quiero tratar. Por un lado, el concepto de trabajo para la casa y la prueba del trabajo para la casa. En segundo lugar, la peligrosa, espinosa y problemática compatibilidad de esta compensación económica del trabajo doméstico con otra compensación distinta que prevé el derecho español, que es la pensión compensatoria por desequilibrio económico del artículo 97, compatibilidad que en muchos casos da lugar a una evidente duplicidad valorativa del trabajo para la casa. Y por último, la discutible y frágil fundamentación de la compensación del trabajo para la casa en la doctrina de la pérdida de oportunidad, de la pérdida de expectativas profesionales. Comenzando por la primera cuestión, que es el trabajo para la casa. Bueno, nadie pone en duda que aquí se engloban labores de tipo material, como limpiar el hogar, hacer la comida, lavar y planchar la ropa. También el cuidado y crianza de los hijos, bañarlos, darles la comida, llevarlos al colegio, al médico. En cambio, y pese a que hay alguna opinión que discrepa de la que yo ahora voy a decir, creo que quedan claramente fuera, extramuros del trabajo doméstico, actividades tales como hacer bordados, manualidades o incluso pasear a la mascota. Yo
creo que esto son más bien pasatiempos o aficiones. El problema deriva de la labor de dirección y organización familiar. Algunas sentencias españolas dicen que limitarse a realizar encargos y dar órdenes al personal de servicio doméstico no implica una dedicación sensible al hogar y la familia y no debería ser objeto de compensación económica. Sin embargo, en la sentencia que nos ocupa, la que he dicho de la escalofriante cifra de 6 millones de euros, el matrimonio tenía 11 empleados domésticos, cocinera, chofer, jardinero, niñeras. Bien, y la mujer llevó a cabo pues, tareas de dirección, supervisión y control de todos esos empleados. Y el Tribunal Supremo consideró que sí, eso era trabajo para la casa. Si dividimos los 6 millones de euros entre los aproximadamente 10 años que el matrimonio duró, salen las siguientes cuentas. 600.000 euros al año, 50.000 al mes, 1.700 euros al día. Miren, yo no sé en cuántos trabajos se ganará esa cantidad. Yo soy catedrática de universidad, tengo mis trienios, mis quinquenios, mis sexenios, hasta un cargo, y no lo percibiría ni en 100 años, de lo que se deduce que es mejor inversión casar rico que lidiar con becarios, hacer papeles para pedir proyectos de investigación y dirigir tesis doctorales. Y también se aprecia que se paga mejor la dirección del personal doméstico que la dirección de orquesta. Pues dudo mucho que al director de la Filarmónica de Berlín, pongamos por caso, le paguen 6 millones de euros en 10 años. Bien, esto conecta al tiempo con el tema de la prueba del trabajo para la casa. Los tribunales españoles son muy laxos, extremadamente generosos en esta materia. Parece regir una suerte de presunción de que quien no tiene trabajo remunerado fuera del hogar trabaja realmente para la casa. Equiparar sin más el estar en casa, el quedarse en casa, con trabajar en efecto en la llevanza del hogar y de la familia, bueno, pues no siempre es así, depende. Antaño, en tiempos de nuestras abuelas, sí era siempre así y sigue siendo también en ciertos círculos socioculturales algo muy frecuente. Pero también todos conocemos supuestos de personas que no trabajan fuera del hogar y no aportan un salario, pero tampoco se ocupan de las labores domésticas porque las hace el otro cónyuge o porque las hace el personal doméstico pagado por el otro cónyuge. Lejos de ser ficción o hipótesis de laboratorio, hay una sentencia de la Audiencia de Madrid de 2024 que retrata muy bien esta situación. La familia contó siempre con 2 internas que se ocupaban de realizar todas las tareas domésticas de planchado, cocina, limpieza. Se ocupaban también de llevar y traer a las 2 niñas del matrimonio al colegio. Hijas que además se quedaban en el comedor escolar y que a lo largo de toda la tarde realizaban múltiples actividades extraescolares. De ahí que, dice la sentencia, doña Tamara disponía de tiempo libre considerable para dedicar a sí misma, a su bienestar, placer y descanso y al cultivo de su persona. Es decir,
Jamás guisó, cambió pañales, limpió el polvo, porque lo hacían esos empleados, y ella se dedicó a frecuentar de continuo peluquerías, gimnasios y centro de belleza y, como expresamente dice la sentencia, a llevar una vida realmente confortable y apacible. Y aunque todavía a día de hoy esto sea menos usual, también hay varones que no tienen empleo fuera del hogar y no aportan ningún salario, pero tampoco se hacen cargo de las tareas domésticas. ¿Les damos compensación por trabajo para la casa? Pues sí, según una, para mí, esperpéntica, me atrevo a decir, sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias. Doña Marta se fue a La Habana con las amigas, se enamoró de un cubano, se lo trajo, se casó con él, y él era maestro industrial, delineante, pero nunca llegó a trabajar de casado, porque vivió a cuerpo de rey de los ingresos de su mujer, vivió sin dar palo al agua, porque el servicio doméstico lo pagaba ella, doña Marta, y porque vivían en el centro de Oviedo en un piso que era propiedad de ella. Y pese a ello, el tribunal dijo que sí, hombre, que había que darle una compensación por trabajo doméstico, que era por quedarse en casa. Bueno, me advierten que el tiempo concluye, con lo cual me han quedado en el aire muchos de los temas que iba a tratar, pero simplemente digo, en cuanto a la peligrosa compatibilidad con la pensión compensatoria, en esta sentencia, la de los 6 millones de que les hablo, no solo se concedieron 6 millones por virtud del 1438, sino que la pensión por desequilibrio económico llevó al juez a otorgar a esa mujer 75.000 euros al mes durante 5 años, lo cual significa otros 4,5 millones de euros. Y todo ello pues, da lugar a que el trabajo para la casa, que en este caso era dar órdenes al servicio doméstico y controlarlo, se ha computado 3 veces, como contribución a las cargas del matrimonio, como vía para obtener la compensación del 1438 y como vía para obtener, por la dedicación a la familia, entre comillas, para obtener la compensación compensatoria. Y por otro lado, es discutible el fundamento en la pérdida de oportunidad, en la pérdida de expectativas profesionales, porque en el caso de esta sentencia quedó muy claro que la mujer voluntariamente dejó su actividad laboral para casarse, lo que le permitió disfrutar de un extraordinario nivel de vida del que no gozaba ni tenía posibilidades de hacerlo a través de los ingresos provenientes de su trabajo, el que tenía antes de casarse. Es decir, hay supuestos como uno que relata una sentencia madrileña en que si hablamos de oportunidades y de comportamientos oportunistas, pues hay mucho que hablar, porque en esta sentencia el cónyuge, era una mujer, abandonó su puesto laboral al casarse y lo hizo porque su trabajo no le gustaba. Como, con todo descaro, confesó la mujer que era abogada de profesión hasta encontrar marido pudiente. Quiero, en definitiva, señalar que en España, en la actualidad, las mujeres han tomado con ventaja el tren del estudio, tienen oficios bien remunerados y afortunadamente se casa la que quiere, y es decisión de cada cual quedarse en el hogar o trabajar fuera si es posible y hay en qué. Yo creo que
hoy, con carácter general, la dedicación a la casa no puede verse como una circunstancia impuesta como consecuencia de la relación conyugal. No deriva de un acto de obediencia o de sumisión a la posición de preeminencia o de prevalencia del otro cónyuge. Cada uno es responsable de algún modo de sus decisiones y dedicarse al hogar no resulta de la condición de parte débil o ignorante de uno de los cónyuges. Creo que quien acepta pactar el régimen de separación de bienes y al tiempo dedicarse en exclusiva al hogar debe asumir el riesgo de semejante opción, por insensata o temeraria que a mí me parezca. En el artículo 1438 del Código Civil subyace una visión paternalista, muy trasnochada, un pozo tuitivo que huele a rancio por los cuatro costados. Se contempla el matrimonio como una especie de profesión remunerada y la aplicación que hacen los tribunales esconde efectos perversos, porque en absoluto favorece la igualdad de la mujer, ni el anhelado fin de las discriminaciones, sino que con esa compensación del trabajo doméstico se están retroalimentando y reforzando los viejos estereotipos que son bien poco feministas. Se viene a propiciar de algún modo la dependencia de la mujer respecto del hombre. En definitiva, el derecho a percibir una suculenta y tentadora cifra como compensación del trabajo doméstico viene a representar para algunas mujeres un señuelo para devolverlas al interior de los hogares, en cuanto que puede serle más rentable que el estudio y el acceso al trabajo asalariado o al mercado laboral. Por tanto, creo que esta regla es anómala, propicia abusos de derecho, crea nuevas discriminaciones, no destruye la desigualdad antigua y, sobre todo, viene a tergiversar y desvirtuar por completo el juego y la esencia del régimen de separación de bienes. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de la doctora Pilar Gutiérrez. Pues por cuestiones de tiempo ya no nos da oportunidad a una serie de rondas de preguntas y respuestas. Sin lugar a dudas, estos temas compartidos a través de nuestros 5 expertos nos provocan a seguir este diálogo, este debate en las aulas, a efecto de seguir con la retroalimentación y, sobre todo, provoca a que nuestros universitarios lleven este análisis a las investigaciones de las cuales estamos tan ávidos en la comunidad universitaria. Muchas gracias a todas y a todos. Buenos días.